Por tal saludo, nosotros somos el grupo 2 del Laboratorio de Control Automático y vamos a presentar el proyecto integrador del Laboratorio 4. Ya tenemos la interfaz gráfica que hemos venido avanzando desde la práctica 1. Tenemos aquí para diseñar el sistema con su controlador. Se ha decidido en la práctica 3 usar un controlador proporcional integral, las funciones de transferencia del actuador, la planta y el sensor que puede iluminar el lugar de las raíces. Y ahora vemos el análisis de la respuesta en frecuencia, vemos el diagrama de Bode, todos los parámetros, la frecuencia de corte, el ancho de banda, el margen de ganancia, la frecuencia de corte por el margen de ganancia, el margen de fase, la frecuencia de corte respectivo, las constantes de error de posición, velocidad de aceleración, el pico de resonancia y la frecuencia de resonancia. Abajo tenemos la opción de ir montando las gráficas y de guardar una imagen de estas. Si este se cambia el controlador con el checkbox activado, coloco un bode encima del otro. Desactivando esta opción, solo se muestra un bode. Ahora, para el diseño del alabeo de un avión, se ha escogido por medio del PID controller los valores de las constantes de proporcionalidad y de tiempo integral, que son de 80 millones, y un tiempo de 10.36 segundos. Se ha optado por estos también, dado que se vislumbró que a medida que aumenta el tiempo integral, aumenta el ancho de banda. Y aumenta el ancho del margen de fase, que son parámetros muy importantes. Ahora demostraremos el código. Estas son etapas que ya se conocían anteriormente para las prácticas anteriores. Ahora hemos añadido el cálculo del diagrama de Bode y los parámetros respectivos en frecuencia. Con la función Bode obtenemos el vector de magnitud, de fase y del eje de frecuencia de nuestra función de transferencia, así como con la función margin de MATLAB obtenemos los márgenes de ganancia y de fase y las frecuencias de corte respectivas. Obtenemos los vectores, las filas de los vectores normalizados para que podamos trabajar con ellos y empezamos a calcular los parámetros. Para la constante de error de posición, vemos que este es la primera posición del vector de ganancia, que es cuando la frecuencia es prácticamente cero. Luego, para hallar la constante de velocidad, una vez obtenemos la constante de posición, tenemos la constante de velocidad, buscando en el vector de ganancia el valor donde hay ganancia 1 o 0 decibeles y la frecuencia respectiva, la posición de esta en el vector de frecuencia es la constante de velocidad. Asimismo, realizamos para la constante de aceleración con la condición respectiva de 20 logaritmo de la ganancia sobre j omega al cuadrado debe ser 0 decibeles. A este valor buscamos la posición en el vector de frecuencia y hallamos la raíz de esto y obtenemos nuestra constante de aceleración. Para hallar el pico en frecuencia, verificamos el máximo en el vector de ganancia y verificamos si no es cuando es el vector inicial. Si es este caso, no hay pico de resonancia y no hay frecuencia de resonancia. Si es el caso, donde es diferente este valor, se busca la posición en el vector de frecuencia donde está ese pico y esta es nuestra frecuencia de resonancia. Luego procedemos resolviendo el valor de zeta y hacemos con la ecuación la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia natural por raíz de 1 menos zeta cuadrado, y con esto hallamos nuestra frecuencia de corte natural del sistema, la frecuencia de corte. Finalmente hallamos el ancho de banda, donde
El sistema ha decaído en menos 3 decibeles y en esta posición en frecuencia es nuestro alto de banda. Finalmente graficamos el diagrama de Bode y con el mismo método del laboratorio anterior obtenemos la posibilidad de con el checkbox mostrar varias gráficas o una sola. Y para implementar el guardar imagen utilizamos el mismo código para el proyecto 2. Bueno, muchas gracias por su atención.